Venga, comparto pantalla. Perfecto. Ta, 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 ta. Uy, muy bien. Ver la pantalla completa. Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar del laboratorio del lenguaje hipnótico, ¿no? Para mí es lo más importante, ¿ok? Cómo transformar frases normales, a ver que se me vuelve aquí una publicidad, en sugestiones profundas que realmente lleguen al subconsciente, al inconsciente, ahí donde están las creencias limitantes, los miedos, bloqueos, donde están realmente los recursos de la persona, ¿vale? Así que, ¿qué vamos a hacer en esta fase número uno? Bueno, vamos a hablar, como he dicho, del laboratorio del lenguaje hipnótico, de cómo transformar esas frases normales. Primero, daos las bienvenidas a este taller, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a trabajar uno de los elementos más decisivos en cualquier proceso de hipnosis o transformación profunda, el lenguaje. Eso es lo más importante. O sea, nuestra herramienta es el lenguaje, ¿no? Igual, María me dice por ahí que no se escuche. Imagino que sí se escucha, ¿verdad? Si se escucha, poner por ahí que se escucha. Supongo que sí, yo sí oigo. Vale, perfecto. Perdonad. Como digo, para nosotros el lenguaje es como a imaginaros para un fisioterapeuta las manos o a un acupuntor las agujas. Si tú a un fisio le quitas las manos, bueno, a lo mejor con los codos puede trabajar, ¿no? Y si a un acupuntor le quitas las agujas, pues evidentemente le quitas su principal herramienta, aunque bueno, yo que también me formo en acupuntura, pues puedes utilizar el moxa, el calor, pero bueno, por lo general, casi las manos de un fisio como las agujas de un acupuntor, como la voz de un hipnoterapeuta, es nuestra mayor herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es técnica, no es la teoría, no es el método, todo es el lenguaje. Las palabras que eliges, la forma en la que las dices. Porfa, no me escribáis en la pantalla, de verdad. A ver, deshabilitar anotación para otros. Ya está. La mayoría de profesionales del bienestar, coaches, terapeutas o incluso psicólogos, llegan a un punto en el que se dan cuenta de algo incómodo. A ver, voy a compartir y descompartir para que se puedan quitar otra vez los aspas que me habéis puesto ahí. A ver, ahora, espera, a ver si está deshabilitado. Sí, deshabilitar anotación para otros. Vale, disculpar, pero es que si no, es súper incómodo que estemos ahí todo el rato viendo unos aspas por ahí. A ver, perdonarme y así lo vuelvo a compartir. Vale, vale, ya volvéis a ver mi pantalla. Ta, 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 ta. Vale, perdonadme. Ya está. Bueno, como he dicho, la mayoría de profesionales, a ver, aquí vuelvo a decir, la mayoría de profesionales del bienestar, coaches o terapeutas o incluso psicólogos, llegan a un punto en el que se dan cuenta de algo incómodo. Dominan conceptos, entienden la teoría, conocen el qué y el por qué, pero cuando se sientan frente a una persona en un estado profundo, no saben exactamente qué decir. Y eso crea inseguridad, crea dudas, nos queda miedo a hacerlo mal, miedo a quedarnos en blanco y miedo a no saber guiar el proceso de forma adecuada. El lenguaje normal, el que utilizamos en la vida cotidiana, está muy bien para dar una charla, pero yo cuando hago una sesión de hipnosis, lógicamente no hablo de esta manera. No sirve para acceder al subconsciente. Puede ser correcto, puede ser amable, puede sonar profesional. Tú puedes escuchar a un locutor de radio y decir, joder, qué bien habla, pero evidentemente no es el lenguaje que tú utilizarías en una sesión de hipnosis donde necesitas un cambio, una transformación, ¿de acuerdo? Porque eso no va a generar profundidad, no conduce a un estado interno receptivo, no moviliza los procesos emocionales que hacen posible que haya un cambio real en nuestro cliente o en nuestro paciente. Por eso, hoy estamos aquí en esta clase, porque el lenguaje hipnótico no es hablar bonito, no es ni hablar lento, ni hablar místico, ¿vale? Yo muchas veces le digo a los alumnos que nunca se habla suficientemente lento en una sesión de hipnosis, pero es evidentemente un concepto de muchos más, evidentemente, que hay que trabajar. Y es hablar de forma que la mente subconsciente pueda escuchar, es hablar de forma que la persona pueda entrar en sí misma, ¿de acuerdo? Poner el foco en su transformación y es hablar de forma en que el cambio sea posible. Esta sesión es completamente práctica. Hoy vamos a coger frases que todos usamos a diario y vamos a transformarla juntos, ¿vale? Por eso es importante que seamos proactivos, que tengáis boli, que tengáis papel, que yo además os pediré por el chat que en algún momento preguntéis, etcétera.
Vais a ver cómo cambia una frase cuando se estructura para el subconsciente. Vais a notar cómo una misma idea, dicha de otra manera, tiene un impacto completamente distinto. Y vais a practicarlo vosotros mismos. Para comenzar, piensa durante un momento una frase que sueles utilizar cuando intentas ayudar a alguien a relajarse, a conectar, a visualizar o a mirar hacia adentro. Puede ser algo sencillo y guárdala, porque más adelante vamos a trabajar y la vamos a transformar juntos, ¿ok? El propósito de este taller es sencillo, que termines la sesión sabiendo exactamente cómo convertir un lenguaje común en un lenguaje profundo, dirigido y efectivo. Que tengas claridad para hablar en una sesión sin improvisar y que entiendas cómo guiar sin forzar. Que sientas cómo cambia tu presencia cuando tus palabras se vuelven precisas. Así que vamos a comenzar por lo esencial, porque el error que casi todos cometen y soléis cometer cuando intentáis guiar un estado profundo, así que vamos a ello. Vamos a pasar a la siguiente fase, ¿vale? Fase número 2. El error más común. Hablar como si la persona estuviera en un estado normal. Para poder mejorar tu lenguaje hipnótico, primero tienes que entender cuál es el error que arrastra casi todo el mundo cuando intenta guiar una experiencia interna. Siguen hablando exactamente igual que hablarían en una conversación normal. Y ese es el motivo por el que tantas sesiones se quedan cortas. El profesional aprende teoría, aprende técnicas, incluso aprende estructuras, pero cuando le toca guiar a la persona, usa un lenguaje cotidiano, lógico y racional. Y este tipo de lenguaje no tiene ningún impacto en el subconsciente. Así que vamos a hacerlo muy simple hoy. Cuando alguien está entrando en un estado profundo, su mente funciona de otra manera. El pensamiento racional pierde el protagonismo. La atención se vuelve hacia adentro. Si yo ahora os pregunto, ¿dónde está vuestra atención? Si vuestra atención fuera una linterna, ¿a quién estaría enfocando esa linterna? Es muy probable que a mí, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo, cómo miro a la cámara, cómo las manos, qué es lo que hay escrito. Pero si realmente tú necesitas un cambio, una transformación, ¿dónde tienes que enfocar esa linterna? En ti, ¿verdad? Y hay que ir incluso más profundo, que es esa parte inconsciente del cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Que continuamente nuestra linterna está enfocada en lo exterior. El trabajo, la política, la familia, la pareja, los amigos, todo parece tener un problema externo a nosotros. Si queremos cambio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocar la linterna dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Volcar la atención hacia adentro. Y de esa manera va a cambiar completamente la percepción. El tiempo se va a volver más lento. Las imágenes internas se vuelven más activas, casi que las puedes ver a colores, que te producen emociones. Pero que si tú sigues hablando en el mismo tono, con el mismo tipo de frases que uses en tu día a día, la mente no puede bajar ese nivel tan profundo. La mantienes arriba en la superficie. Para que veas la diferencia con claridad, vamos a hacer un ejercicio muy breve, ¿ok? Voy a darte primero una frase típica, la cual casi todos dicen cuando intentan relajar a alguien. Relájate y piensa en un lugar tranquilo. Ahora detente un segundo. Piensa cómo suena. Es una frase normal. Podría decirla cualquiera. Tampoco tiene ritmo, ¿verdad? No tiene dirección. No provoca ninguna sensación interna. No va a cambiar nada en tu cuerpo, ¿no? Relájate y piensa en un lugar tranquilo. Es como, lo sientas casi forzado, ¿no? Ahora escucha esta otra. Quiero que tomes una respiración más lenta. Y permite que la sensación de soltar algo por dentro empiece a aparecer. Como simplemente expulsando ese aire. Sientes que algo dentro de ti se suelta. De tal manera en la que tu cuerpo necesita hacerlo. A su tiempo, a su ritmo. ¿Notáis la diferencia? La segunda frase no pide nada. Es más, casi que impone algo. No te obliga, no te explica cómo ni siquiera cómo relajarte. Simplemente crea una posibilidad interna. Abre una puerta. Invita una sensación en lugar de ordenarla. De inspeccionar dentro de ti, de explorar, ¿no? Es como, vale, tomo la respiración, la expulso. Oye, ¿qué es lo que se va a soltar dentro de mí? ¿Qué es lo que va a empezar a aparecer? ¿Cómo mi cuerpo va a empezar a hacerlo? ¿Cómo necesita sentirlo?
Todo eso invita a sentirlo de forma ordenada. ¿Ok? Induce a la relajación, ¿no? Por ahí me dice Vivero 2024. Vamos a otro contraste. Frase normal. ¿De acuerdo? Os voy leyendo, ¿de acuerdo? Dice por ahí me dice Ernesto, dicho sin efecto, sí, en efecto, dicho de esta manera es más sutil y se entiende igual. Claro, pero es mucho más potente, muchísimo más, ¿de acuerdo? Imagina un lugar donde te sientas bien. Pero ahora si diseñamos la frase para la mente profunda, imagínate que te digo, en algún punto dentro de ti, si cierras tus ojos, vas a sentir cómo empieza a formarse la imagen de un lugar que te hace sentir más tranquilo, más relajada. Aunque todavía no sepas exactamente, observas cómo va apareciendo, cómo vas sintiendo una sensación diferente en tu cuerpo. La primera frase, ¿qué es lo que hacía? Te obligaba a hacer un esfuerzo mental, casi como tuvieras que forzarte en imaginarlo. La segunda, te ha dejado espacio, para que la imagen simplemente aparezca por sí sola. Y esto activa su subconsciente de inmediato. Y es clave, ¿de acuerdo? Mira, por ahí me dice, a ver, porque está genial. Es que leer a los compañeros. Sí, el tono de la voz es más tipo documental. Yo usaría la frase diciendo, sitúate en un lugar donde te sientes cómodo y en paz. Bueno, también puede ser, ¿de acuerdo? Genial. Muy bien. Ahora quiero que hagáis un experimento rápido. Y no hace falta cerrar los ojos si no quieres, ¿vale? El que pueda cerrarlos, pues, oye, genial, ¿de acuerdo? Siempre al final cerrar los ojos te va a hacer meterte un poquito más en la experiencia. Pero bueno, evidentemente si quieres estar haciendo alguna actividad o va conduciendo, no me cerréis los ojos, ¿vale? Simplemente escuchadme. Mira, mientras estás aquí y cierras tus ojos, vas a sentir como alguna parte de ti empieza a encontrar alguna forma de aflojar, de relajarse un poco más. Tal vez una respiración, alguna sensación diferente. Como si hubiese un tipo de tensión que empieza a caer por sí sola, por aflojarse, sin forzar nada. Simplemente se destensa. ¿Sientes como escuchando mi voz? ¿Alguna parte de tu cuerpo la sientes un poco más relajada? Y todo eso puedes dejar expandirlo por tu cuerpo. Eso es, a tu ritmo. Muy bien, eso es. Poco a poco vas abriendo los ojos, volviendo aquí conmigo. Siente qué ha ocurrido en tu cuerpo con esta frase. ¿Vale? Lógicamente es un ejercicio rápido, ¿de acuerdo? No lo analices, no lo pienses. Solo observa si algo ha cambiado. Este ejercicio es suficiente para que veas la diferencia entre el lenguaje normal y el lenguaje que permite que alguien entre en sí mismo, en su experiencia. ¿De acuerdo? Acompases con las palabras, sí, Tony, es súper importante. Como he dicho antes, nuestra herramienta es el lenguaje, no las manos, no las piernas. El lenguaje normal describe. El lenguaje hipnótico, ¿qué es lo que hace? Provoca sensaciones. El lenguaje normal explica, pero no necesitamos raciocinio. El lenguaje hipnótico abre espacio, expande. El lenguaje normal pide. El lenguaje hipnótico sugiere, sugestiona. ¿De acuerdo? Te relajas ya que tu voz es muy sutil, me dice Leticia. Bueno, esto es algo que se entrena, Leticia. Yo siempre digo a los alumnos de la escuela que esto es como la música, esto es como cantar, ¿no? Tú escuchas a Pablo Alborán y que dices, joder, qué voz más bonita que tiene. Pero hay gente que le encanta Melendi, hay gente que le encanta Alejandro Sanz, gente que le encanta Sabina. Cada uno tiene una voz diferente, pero con su instrumento ha sabido hacer algo bello. Todos tienen fan, todos llenan conciertos y todos armónicamente tienen una voz bonita. Entonces, bueno, todo el mundo puede aprender a hacerlo. ¿De acuerdo? Esa diferencia va a determinar el nivel de profundidad al que puedes llegar en una sesión. Ahora, a partir de aquí, todo lo que vamos a trabajar durante el taller va a estar enfocado en transformar tu lenguaje para que puedas guiar estados profundos sin esfuerzo y sin memorizar frases y sin improvisar. Cuando estés listo, vamos a pasar a la siguiente fase. Los 5 principios fundamentales del lenguaje hipnótico. La base de todo lo que vamos a construir hoy. ¿Ok? Vamos a buen ritmo, ponerme ahí por OK, un OK por el chat. Importante que vayamos tomando notas, ¿de acuerdo? Para luego poder, y que vayáis haciendo los ejercicios conmigo, ¿ok?
Porque al final, estar en un taller únicamente como oyente, mientras estoy haciendo 7 cosas más, está genial. Si la única manera en la que lo puedes hacer es eso, pues perfecto. Oye, es mejor eso que nada. Pero individualmente, si puedes centrarte, puedes tomar apuntes, participas, le vas a sacar muchísimo, muchísimo más partido. ¿De acuerdo? Bueno, fase número 3. Esos 5 principios del lenguaje hipnótico, ¿vale? Hasta ahora habéis visto el error principal, hablar de forma normal cuando la persona está entrando en profundidad. Ahora, a partir de aquí vamos a trabajar en lo que es realmente importante, cómo transformar tu lenguaje para que la mente subconsciente pueda recibirlo. Vamos a ver 5 principios fundamentales que convierten una frase corriente en una frase hipnótica. Veremos uno a uno con ejemplos prácticos y ejercicios breves para que puedas aplicarlos desde hoy mismo. Y quiero que tengas una libreta cerca, ¿de acuerdo? O si queréis escribir el chat, lo que os sea más cómodo, ¿de acuerdo? Perfecto, también. ¿De acuerdo? Porque vas a escribir y transformar frases en tiempo real, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir haciendo juntos. Principio número 1, el ritmo. Antes había alguien dicho lo del ritmo, ¿no? Mira, de hecho está por aquí alguien que ve, buen ritmo, gracias. Bueno, lo del buen ritmo me imagino que sería por la clase, no por la voz. Mira, el subconsciente no responde bien al lenguaje rápido, al lenguaje directo o lleno de explicaciones. Responde al ritmo, a las pausas, a las cadencias. Un ritmo adecuado permite que la mente entre en un estado más lento y receptivo, donde el cambio realmente es posible. Así que voy a darte 2 ejemplos. Primero, una frase normal. Cierra los ojos y relájate. Ahora, la misma idea, pero con diferente ritmo. Puedes cerrar los ojos cuando los sientas, a tu ritmo, y dejar que una parte de ti empiece a relajarte, de la manera en la que tu cuerpo lo necesite, esa forma en la que tu cuerpo sabe hacerlo. Como habéis visto, no es solo lo que dices, es tan importante cómo lo dices. Lo mismo que yo te diga, relájate, que yo te diga, eso es muy bien. Siente cómo puedes aprender a relajar tu cuerpo. Ahora quiero que hagas tu primer ejercicio, ¿vale? Escribe en el chat una frase que sueles usar para iniciar un proceso. Algo como relájate, siéntate cómodo, respira hondo, pero escríbela tal como tú la usas normalmente. ¿De acuerdo? Oye, si hay alguien que es su primera formación, no tiene mucho conocimiento sobre hipnosis, no pasa nada. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Pues que escuche las frases de los demás o lo que yo voy explicando. ¿Ok? Pero bueno, los que ya tenéis un poquito de conocimiento, pues lo podéis exponer por aquí. Una vez que la tengas, léetela en voz baja. Escucha su ritmo. ¿Vas demasiado rápido? ¿Estás dando demasiadas órdenes? ¿Le falta suavidad? En unos minutos vamos a transformar esa frase, ¿de acuerdo? Principio número 2. La ambigüedad dirigida. La ambigüedad es una herramienta poderosa porque permite que el subconsciente complete la información como necesita. Pero no es una ambigüedad vacía, es una ambigüedad que orienta a la experiencia sin imponérsela. Un ejemplo de una frase normal. Quiero que te relajes profundamente. Pero si esta frase trabajamos esa ambigüedad dirigida, podríamos decirle, alguna parte de ti puede empezar a relajarse. O como he dicho antes, siente como alguna parte de ti experimenta una diferencia de calor. Pues bueno, habrá personas que digan, "Uy, yo tengo las manos más frías, yo los pies más calientes, etcétera". Quizás más de lo que esperabas. O quizá de una manera que todavía no sabes identificar. La persona no tiene que hacer nada. El subconsciente simplemente va a decidir cómo integrar esto. A ver, voy a leer un poquito las frases que me estáis poniendo por aquí. Ahora es preciso que me siga usted. Mira, eso que me dice Ernesto es demasiado imperativo. Porque tú imagínate, Ernesto, si la persona, que puede ser que va más lenta que yo, no consigue dirigirme. Yo le digo a la persona, ahora es preciso que me sigas. Y de repente a la persona le viene un pensamiento que no tiene que ver nada con lo que, porque constantemente, seguramente nos pasa ahora, ¿no? Yo seguramente que mientras estoy charlando, habrá alguno que diga, joder, pues a mí me venía aquí en la cabeza algo ahora que no tiene nada que ver con lo que está explicando Jesús.
O a lo mejor yo le digo, ahora sígueme y siente cómo se van relajando los dedos de los pies. Y cómo se va relajando la planta de los pies en peine. Y la persona dice, uff, pues es que yo voy más lento. Es mucho mejor decirlo, eso es, muy bien. Y ahora simplemente a tu ritmo, deja que tu cuerpo, es mucho más fácil eso. Porque al final le estoy diciendo lo mismo, pero lo que le está dando es permiso que sea su cuerpo el que se va tomando el tiempo. ¿Ok? Ta, 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 respira profundo y ve a tu interior. Vale, eso es. Sí. Pero mira, igual, vamos a hacerlo un poquito. Si coge una respiración profunda y simplemente siente cómo ese aire lo vas expulsando poco a poco y a tu ritmo. Siente cómo se va expandiendo la parte de tu cuerpo, cómo van apareciendo imágenes, sensaciones, y es todo como mucho más al ritmo de la persona. Siente tu cuerpo muy relajado, pero igual, imagina que esa persona dice, pues yo es que no lo estoy sintiendo relajado, María, es que yo todavía me siento tenso. Eso es, muy bien. Siente como a tu ritmo puedes dejar como se vayan relajando tus pies, permite que se vayan relajando los músculos de tus piernas, ¿de acuerdo? ¿Vale? No olvidando todas porque si no nos vamos a ir demasiado de tiempo. Pero bueno, ya mis hermanos, mira profundamente, cuerpo se va relajando de una manera muy agradable, esa está muy bien, y son cuatro. Respira profundamente, llena los pulmones de bienestar y escucha tu corazón, escucha mi voz atentamente, eso está bien, genial, vas a empezar a imaginar, soltar para llegar a esa parte de tu cuerpo. Tu libro, no. He sacado un libro de hipnosis del año 87, genial. Déjate a donde te lleve tu mente, a tu ritmo, tranquilo, empieza a relajarte. Vale, perfecto. Hay algunas que están también muy bien, ¿de acuerdo? Genial, muy bien, la colaboración. Vale, ejercicio rápido. Piensa en una frase que sueles usar donde indicas algo concreto. Por ejemplo, respira profundo. Imagina un lugar tranquilo. Libera las tensiones. Ahora pregúntate, ¿cómo puedo convertir esa instrucción tan concreta en una posibilidad abierta? ¿Vale? Ya me habéis dado varias opciones, así que no nos vamos a parar mucho en esta parte, pero muchas de las que me habéis dicho están geniales, ¿vale? O sea que voy a Ahí me dice, entonces, si entiendo bien, debemos usar un lenguaje sencillo, fluido y fácil de entender. Sí, eso es súper importante. ¿De acuerdo? Si al final usas un lenguaje técnico que haga que la persona tenga que estar más pensando en qué está diciendo, cómo lo está diciendo, qué me dirá. O sea, siempre explico para que lo entendáis, es casi como si estuvieras hablando a un niño pequeño. ¿De acuerdo? Principio número 3. Comandos incrustados. Un comando incrustado es una frase que contiene una sugerencia suave dentro de una estructura más grande, ¿vale? No es una orden. Es una invitación que pasa casi desapercibida por la mente consciente, pero llega con fuerza al subconsciente. Por ejemplo, frase normal, relájate más, ¿de acuerdo? Está bien, pero no os aporta mucho, ¿de acuerdo? En cambio, un comando incrustado, mientras sigues escuchando, es posible que notes cómo se va instalando una sensación de relajación que aparece por sí sola. Es como que digo, tú me estás escuchando, ¿de acuerdo? Estás escuchando la música, estás escuchando mi voz, pero puede ser que en algún momento vayas sintiendo cómo se va relajando alguna parte de tu cuerpo. Como ves aquí, la relajación no es una orden, es algo que es posible que suceda, pero es muy posible que suceda. ¿Por qué? Porque estamos induciendo a esa relajación a través del clima que estamos creando, a través de la música relajante, a través de mi voz, a través de esas instrucciones sutiles que voy dando. ¿Ok? Ejercicio práctico. Coge la frase que escribiste al principio del taller y añade alrededor un contexto que permita colocar dentro un comando suave. Por ejemplo, mientras sigues respirando a tu ritmo, quizá notes que comiences a soltar un poco. Por ejemplo, antes había alguien dicho algo sobre el corazón. Bueno, eso es mientras escuchas mi voz y sientes como tu corazón va latiendo tranquilamente, puedes sentir como alguna parte de tu cuerpo se va relajando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Asociar algo que sí o sí está pasando, que es el latido del corazón, con evidentemente esa sensación de relax, de paz o de tranquilidad. ¿De acuerdo? A ver, si alguien pone por ahí un ejemplo, así lo leemos el resto de compañeros. Y mientras voy avanzando un poquito y ahora os leo. Bueno, principio número 4. Imágenes sensoriales. El subconsciente piensa en imágenes.
sensaciones, texturas y movimientos. Cuando usamos lenguaje sensorial, la experiencia se hace real, ¿vale? No os cortéis de poner ejemplos, de verdad. La práctica hace el maestro, el poner ejemplos hace el maestro. Que nadie se sienta, como yo he puesto algo y me ha dicho que lo tenía que rectificar, ya no escribo más. Todo lo contrario, escribe más todavía, ¿ok? Frase normal, ¿vale? Imagina un lugar en el que te sientas bien. Vamos a ir a un lenguaje más sensorial. Deja que empiece a aparecer la sensación de un espacio que te resulta familiar. Yo a veces incluso digo algún lugar en el que te gustaría estar, un lugar en el que quizá hayas estado. Tal vez sea una luz, el aire o por una tranquilidad que se reconoce sin tener que describirla. Como ves, aquí no estás describiendo nada. Yo no le estoy diciendo a la gente, imagina que estás en un bosque, una playa. Simplemente describo impresiones, sensaciones. Ahora, piensa en un lugar que sueles usar en tus prácticas, una playa, el bosque, una habitación segura. Y ahora, en lugar de describir el lugar, describe sensaciones. La luz, el aire, la temperatura, el silencio, el movimiento. ¿De acuerdo? A ver qué me habéis escrito por aquí. Mira, dice por ahí, imagina un lugar donde hay un olor que te apasiona y te transmite paz y tranquilidad. Toma una respiración profunda y nada tomando aire renovador y estás notando todo lo que caiga. Eso es, siente como la brisa del aire acaricia tu cuerpo. Siente el olor a hierba fresca. Cositas de ese estilo. También podemos ir trabajando. Principio número 5. Transiciones suaves. Este principio es lo que hace que una sensación fluya sin saltos bruscos. El lenguaje hipnótico funciona como una corriente. Todo está conectado. Frase normal. Ahora imagina que sueltas tus miedos. Que alguien pensará, hombre, si pudiera soltarlos, pues lógicamente no estaría haciendo terapia, ¿verdad? Esto es como cuando alguien tiene un ataque de ansiedad en un avión y dices, relájate, ¿no? Pues hombre, si pudiera, evidentemente no estaría yo aquí sufriendo. Transición suave. Y a medida que algo dentro de ti encuentra su ritmo, empieza a ser más fácil que otras cosas se aflojen. Incluso esas cargas que sueles llevar más tiempo del que te gustaría. ¿De acuerdo? Mirar el cambio, ¿ok? Mira, por ahí nos dice Ernesto, mientras oyes mi voz, quizá empieces a sentir tus brazos más pesados, tus hombros más relajados, tus dedos que van perdiendo tensión poco a poco. Muy bien, perfecto. Sientes cada vez los brazos y piernas te pesan menos. Genial. Ejercicio breve. Como te he dicho, coge cualquier frase de cambio emocional que uses y pregúntate, ¿cómo puedo construir una transición antes de llegar a esa frase? ¿Cómo puedo preparar el terreno? Y escribirlo en el chat si queréis, ¿vale? Ahí participar y voy leyendo. Imagínate, no de ti, imagínate un lugar donde sientes la brisa tenue en tu cara y toma una respiración profunda donde botas todo lo que te está cargando. Muy bien, genial, perfecto. Vamos a bien ritmo, vamos tomando apuntes. Bueno, pues seguimos avanzando. Venga, cerramos la fase número 3. Estos 5 principios son la base del lenguaje hipnótico. Y a partir de aquí vamos a hacer algo más potente. Vamos a coger vuestras fases reales, las que usáis cada día, y las vamos a transformar una por una aplicando estos 5 principios. Así que en la siguiente fase haremos el trabajo práctico. Vamos a reescribir en directo frases normales para convertirlas en frases que lleguen al subconsciente. ¿De acuerdo? Vamos a la fase 4. Dinámica central. Reescribimos frases normales en frases hipnóticas. ¿Vale? Dicen por ahí vamos bien. Genial. En esta fase vamos a trabajar juntos. Hasta ahora hemos comprendido los principios. Ahora vamos a aplicarlos. El objetivo es muy claro. Que tomes una frase que usas normalmente con un cliente, con un alumno o con un paciente y la transformes en una frase hipnótica que realmente llegue al subconsciente. Y vamos a hacerla de forma progresiva, paso a paso, para que puedas interiorizar todo el proceso. Parte número 1. Vamos a recoger frases. Voy a pedirle algo sencillo. Pensar en una frase que sueles usar cuando intentas guiar a una persona hacia un estado más interno. Puede ser una frase muy simple. Cuanto más simple, mejor. Frases típicas que pues solemos utilizar. Relájate, respira hondo, imagina un lugar tranquilo, deja ir tus tensiones, presta atención a tu cuerpo, conecta contigo. Y quiero que ahora escribas tu frase en un papel, en tu móvil o en el chat, si quieres compartirla, ¿de acuerdo? Esa frase va a ser
tu materia prima de trabajo. La vamos a transformar juntos. Tómate unos segundos para elegirla. Y la primera frase que te venga está bien, ¿vale? No le demos demasiadas vueltas. Cuando la tengas, léela en tu mente tal como la sueles decir. Y no cambies nada todavía. Solo simplemente observa cómo suena. ¿Ok? Parte número 2. ¿Por qué tu frase tal como está no funciona para el subconsciente todavía? Ahora vamos a analizar tu frase desde otra perspectiva. Pregúntate lo siguiente. Si quieres mejorarla, ¿vale? Oye, habrá gente que seguro que ha escrito una frase que ya tiene experiencia y está genial, ¿de acuerdo? Mi frase suena como algo que diría en una conversación normal. Yo diría a un amigo, oye, tío, relájate, anda, que estás muy nervioso. Da una orden demasiado directa, casi que se lo estoy imponiendo. Exige algo. Es demasiado racional. Pide al cliente que haga un esfuerzo mental para conseguirlo. Es genérica. Suena vacía. Casi todas las frases normales tienen alguno de estos problemas. Primero, dan órdenes. Relájate. Son demasiado explícitas. Obligan a imaginar algo difícil. Son racionales, en vez de llevarnos a sensaciones. No tienen ritmo. No dejan espacio para que el subconsciente participe en la experiencia. Quédate con este análisis, porque te va a servir para transformarla. Vamos a la parte número 3. Transformación guiada. Aplicamos los 5 principios a una frase real. Para que veas el proceso con claridad, vamos a trabajar con una frase genérica y luego la vas a hacer tuya. Por ejemplo, relájate, que esto es muy común. Vamos a transformarlo usando los principios. El ritmo, ambigüedad dirigida, comandos incrustados, lenguaje sensorial, transiciones suaves. Primero el ritmo. Puedes tomar una respiración un poco más lenta, a tu ritmo, nivelando la respiración. Vamos a darle ambigüedad y permitir que algo dentro de ti empiece a aflojarse, como alguna parte de ti por sí sola empieza a sentir una sensación diferente. Ahora vamos a dar un comando suave, de esa manera que surge sola cuando dejas de forzar las cosas, sin exigirte, sin obligarte. Vamos al lenguaje sensorial, como si cayera una tensión que ni siquiera sabías que seguías sujetando. Y vamos a hacer esa transcripción. Y ese pequeño cambio te abre espacio para soltar un poco más. ¿Qué os parece? Cambia, ¿verdad? ¿Ves? Por ejemplo, a ver, nos dice Ernesto, mientras oyes mi voz, quizás recuerdes algún lugar tranquilo en el que te gustaría estar. Bueno, de hecho creo que Ernesto, si sé quién es, ya es bastante alumno de la formación. Creo que ya ha hecho alguna formación conmigo. Genial. Mira, por ejemplo, vamos a ver cómo quedaría, ¿no? Pues vamos a cerrar los ojos, ¿de acuerdo? Que sea una práctica más pequeñita, ¿vale? Cerramos los ojos, tomamos una respiración profunda, lenta, a tu ritmo, sintiendo como con cada respiración se nivela, todo fluye en armonía y vas permitiendo que algo dentro de ti empieza a aflojarse, a soltarse. Como de esa manera, que surge solo cuando te dejas llevar, cuando dejas de forzar las cosas, empieza a fluir todo. Sientes una sensación apacible en tu cuerpo, como si cayera una tensión que ni siquiera sabías que estabas sujetando. Y ese pequeño cambio te abre espacio para soltar aún más. Eso es. Muy bien. Vamos abriendo los ojos a tu ritmo. Mira, como ves este lenguaje hipnótico, ¿qué es? Es suave, no exige, simplemente sugiere, no empuja y genera una experiencia interna, una experiencia emocional, sensorial. ¿Ok? Muy bien. A ver, respira suave, siento como en tus células. Genial, perfecto. Muy bien, parte número 4. Transformación de tu frase. Ejercicio principal. Vale, coge la frase que has escrito al principio del taller y léela una vez más. Deja que suene en tu mente, tal como lo dices normalmente. Ahora,
vamos a transformarla paso a paso. Como he dicho, añade ritmo, incluye una pausa, una respiración, suavidad. ¿De acuerdo? Ejemplo, puedes tomar un momento. Añade ambigüedad. Hay la posibilidad en lugar de imponerla. Ejemplo, y dejar que alguna parte de ti empiece a. Añado un comando suave, una sugerencia escondida dentro de la frase. Notar un cambio pequeño que aparece por sí solo, que simplemente fluye, aparece. ¿Ok? 4. Añade una imagen sensorial, una sensación, un movimiento, una textura, un cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Me dice por ahí María Jesús, me duermo, no por aburrirme, sino es tu voz y tu ritmo. Vale, bueno, si no es de aburrimiento, me conformo. 5. Añade una transición, ¿de acuerdo? Lleva la frase hacia algo más profundo sin forzar. Ejemplo, y desde ahí permitir que esta sensación continúe moviéndose, que este estado. Ahora combina tus propios elementos y escribe tu frase transformada. Tómate unos segundos, hacerlo sin prisas. Cuando la tengas, léetela en voz baja. Escucha cómo suena. Siente si te mueve algo por dentro. Y si queréis, lógicamente la compartís por el chat, ¿ok? Porque en esta fase vamos a trabajar también con frases del grupo, ¿ok? Si alguien quiere compartirla por el chat, se lo agradecemos y así también voy leyendo ya alguna frase, que hay algunas que están muy, muy bien, ¿vale? Y los que estéis aprendiendo, no os cortéis, ponerlo, si ahí está el aprendizaje. Nadie nace sabiendo, ¿ok? Bueno, parte número 5. Trabajo en directo con frases de grupo. En este punto tomas 3, 4, 5 frases que hayan escrito en el chat, o si quieres las inventas, ¿de acuerdo? Y las analizas brevemente. Y las reescribes aplicando estos principios. Si no están todos, por lo menos alguno, ¿vale? Sé que evidentemente son muchas cosas, no hay problema, pero por lo menos alguno. Por ejemplo, puedes usar algo sobre esto. Puedes, frase del participante, imagina un lugar tranquilo. Transformación, deja que empiece a formarse de manera natural la sensación de un espacio que te resulta familiar. Por la luz, por la temperatura, o quizá por un silencio que reconoces sin necesidad de pensarlo. Y permite que esa sensación vaya ocupando un poco más de espacio dentro de ti. Por ejemplo, suelta tus preocupaciones. ¿Cómo podemos transformarlo? Alguna parte de ti puede empezar a desprenderse de aquello que pesa más de la cuenta, como si se aflojara un nudo que llevaba tiempo demasiado tenso. Ese pequeño alivio te dejará respirar de una manera un poco más libre. Aquí que hemos introducido también una metáfora, porque lógicamente nadie tenemos nudos en el cuerpo, pero si tú piensas que es un nudo para ti, algo que impide, ¿no? que las cosas fluyan. Entonces al final estamos metiendo también una metáfora. Por ejemplo, conecta contigo. A ver, voy a leer por aquí quién habéis escrito. Tengo que salirme, mi hija está despertando de la sinestesia. Bueno, perfecto, Josefina, espero que esté bien. Un saludito. Mañana hablamos, Josefina. Bueno, frase normal, conecta contigo. Frase transformadora. Mientras sigues aquí sin hacer nada especial, es posible que notes como algo en tu interior empieza a colocarse, como si volviera a su sitio y lo permitieras sentirte un poco más cerca de ti. Esto genera una experiencia real en quienes están escuchando. Este es el punto en el que los alumnos dicen, esto sí que lo puedo usar ya. Vamos a la parte número 6. Cierre de la dinámica, ¿vale? Mira, en esta fase, a ver, que alguien ha escrito aquí por el chat. Desconéctate, toma una respiración profunda y empieza a sentir cómo te vas relajando y liberando toda la tensión que te permitirá sentirte mejor. Visualizar estás en una playa y el sonido de las olas te relaja. Perfecta. Muy bien, Leticia, a lo mejor lo de desconéctate simplemente no lo diría, ¿no? Porque es como ya algo impuesto. Mira, después decir, toma una respiración a tu ritmo y siente como con cada respiración puedes ir relajando tu cuerpo, liberando. Cómo toda esa tensión te permite soltarla, visualizar, tal vez que estás en algún lugar paradisíaco o en algún lugar en el que te gustaría estar, tal vez una playa. Y desde ahí escuchas tranquilamente el sonido de las olas, sientes como la brisa del aire acariciando tu cuerpo, como el sol se ve reflejado en ese agua de color turquesa, ¿ves? Al final generas una experiencia mucho más sensorial, ¿ok? Muy bien.
Bueno, todo esto es la base de las sesiones profundas de hipnosis. Y ahora que ya has practicado, bueno, pues estás listo para vivirlo desde dentro. En la siguiente fase vamos a hacer una breve experiencia guiada por mí, para que puedas sentir en tu propio cuerpo cómo funciona el lenguaje hipnótico. Y bueno, cuando está bien construido. ¿De acuerdo? Fase número 5, mini hipnosis práctica, experiencia interna guiada. Hasta ahora hemos hablado del lenguaje hipnótico y lo hemos practicado a nivel consciente. Así que ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a experimentarlo en vuestro propio cuerpo. No necesitas poner una música especial ni hacer nada complicado, solo escuchar con calma la profundidad que da el lenguaje, no el cambio, ¿vale? O sea que esto es muy fácil, yo voy a compartir una musiquita ahora y simplemente es que nos centremos en mi voz, ¿de acuerdo? ¿Qué tal va el ritmo de la clase? ¿Todo bien? Contarme un poquito por aquí, si va todo perfecto. Vale. Genial. Bueno, yo ahora voy a compartir aquí por el tal una pequeña música, una pequeña melodía relajante que me gusta para poner, ¿vale? Voy a daros un minutito por si alguien quiere aprovechar para ir al baño, avisar en casa que no le molesten. Bueno, siempre digo esto es una experiencia segura, es casi una hipnomeditación, lo que vais a experimentar es una sensación de relax profundo, así que ya veréis que es una sensación increíble, ¿de acuerdo? Mira, decirme si me escucháis una música de fondo, ¿vale? Que me tenéis que escuchar a mí es a mí. Los que ya habéis estado en algún taller mío, ya sabéis, escucháis la música así de fondo, sobre todo me tenéis que escuchar a mí perfectamente. Hacerme por ahí un ok si se escucha todo bien. ¿Sí? Vale, perfecto. Venga, genial. Pues vamos a ponernos cómodos. Mi consejo es que os apoyéis, relajéis cuello, el que pueda estar en alguna silla. Sobre todo, de verdad, disfrutar de la experiencia. ¿De acuerdo? Porque si estáis ahí más pendiente de mí, eh, muy bien. Perfecto. Venga, pues cerramos los ojos, ojos completamente cerrados. Muy bien. Eso es. Empiezas a centrarte en mi voz, en cada una de mis palabras. Eso es. Solo importa mi voz. Solo eso. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy bien. Cierras tus ojos a tu ritmo. Vamos a comenzar de una manera sencilla, tomando una respiración simplemente un poco más lenta de lo normal. Solo un poco más lenta. Y observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Eso es. Muy bien. Eso es. Sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo a tu ritmo. Muy bien. Eso es. Permite que tu atención vaya bajando. Igual que baja el ritmo de tu respiración. No tienes que hacer nada más. Simplemente dejar que las cosas fluyan. Mientras escuchas, alguna parte de ti empieza a organizarse por dentro. Una parte que no se empuja. Una parte que no se obliga. Una parte que simplemente responde y siente cualquier cambio pequeño. Tal vez la respiración,
se hace un poco más suave. Tal vez los músculos se van soltando un poco más. O tal vez la temperatura de tu cuerpo cambia ligeramente. O quizás simplemente que la sensación de que el tiempo se mueve de otra manera. Muy bien, muy bien. No busques nada concreto. Simplemente deja que las cosas fluyan. Deja que lo que aparezca sea suficiente. Ahora permite que ocurra algo sencillo. Muy bien. Eso es. Muy bien. Eso es. Deja que el peso de tu cuerpo caiga un poco más. Como si te dieras 1 milímetro hacia abajo. Ese gesto pequeño es más que suficiente para que el subconsciente entienda que puede trabajar. Mientras el cuerpo se ajusta, quiero que imagines una sensación, no un lugar. Una sensación que te resulte familiar para ti, conocida, agradable. Quizá una sensación de estar a salvo o de tener espacio. O tal vez de sentir que no hay prisa. No busques la imagen perfecta. Solo deja que aparezca lo que aparezca, que fluya. Y permite que esa sensación se vaya expandiendo un poco más, como si se colocara en el pecho o en el abdomen, quizá en los hombros, tal vez en la espalda, pero deja que encuentre su lugar. Y mientras ocurre eso, es posible que notes cómo otra parte de ti empieza a aflojar algo que llevaba tenso más tiempo del que creías. No es necesario identificarlo, ni siquiera entenderlo. Basta con dejar que el cuerpo haga su trabajo. Muy bien, muy bien. Y mientras ocurre esto, es posible que notes cómo otra parte de ti empieza a aflojar algo. Muy bien, eso es. Como algo dentro de ti empieza a aflojar. Algo que llevaba tenso más tiempo del que creías. Y no es necesario identificarlo, ni siquiera entenderlo. Basta con dejar que el cuerpo haga su trabajo. Si aparece una exhalación más larga, déjala salir. Ya está. Si aparece un pequeño movimiento espontáneo, permítelo. El subconsciente sabe exactamente cómo liberar aquello que ya no necesitas. Y ahora observa una cosa más. Cuando tu atención baja de este modo, las palabras llegan de otra manera. No las analizas, no las juzgas, no.
las procesas. No las procesas, solo las recibes. Este es el estado en el que el lenguaje hipnótico tiene un impacto real. Este es el estado donde ocurre el cambio realmente. Permanece unos segundos aquí. Respira a tu ritmo. Deja que el cuerpo continúe soltando, aunque sea de forma sutil. Muy bien. Eso es. Cuando sientas que es el momento, toma una respiración algo más profunda. No para volver, sino para marcar un cambio. Y comienza a mover suavemente los dedos de las manos, a mover suavemente los dedos de los pies, a rotar suavemente los hombros, a abrir ligeramente los ojos, a tu ritmo, libres como alas de mariposa, sin prisa, y con los ojos abiertos. Quédate con esta sensación durante unos segundos. Eso es. Porque acabas de experimentar el efecto del lenguaje hipnótico, aplicado con precisión. Lo que has sentido no ha sido casualidad, no ha sido sugestión exagerada. Ha sido una respuesta natural del subconsciente al tipo de lenguaje que acabamos de trabajar. Este ejercicio es fundamental para entender que la profundidad depende de cómo hablas, de cómo sigues el ritmo interno de la persona y de cómo abres espacio para que el subconsciente haga su parte. Así que vamos a la siguiente fase, donde vamos a conectar esta experiencia con algo importante. Cómo llevar a este tipo de lenguaje una sesión real, sin improvisar, sin memorizar y sin miedo a quedarte en blanco. ¿Ok? Muy bien. Contarme un poquito por ahí, experiencias, ¿qué tal os ha parecido? Bien, genial, brutal. Como veis, lógicamente hace un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Para que tú miraos, hay una pequeña experiencia, ¿de acuerdo? Venga, pues seguimos avanzando y comparto pantalla por aquí y seguimos. A ver, pantalla. Venga, vamos a la fase número 6, ¿de acuerdo? A ver, muy bien, muy bonito, genial. Me interrumpieron con una llamada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, paz absoluta, muy bien, genial. Bueno, lo que acabas de experimentar es la base real de una sesión profunda. Has podido sentir cómo cambia tu estado interno solamente con el uso adecuado de las palabras. Y como veis, ha sido algo general, corto. Imagínate lo que puedes hacer algo cuando trabajas uno a uno con alguien. Como visto, no he forzado nada, no pedimos nada, no he dado instrucciones complejas, solo utilizamos un lenguaje diseñado para llegar a la parte de la mente que realmente transforma. Y aquí es donde aparece una verdad de que casi nadie dice al empezar en hipnosis. La profundidad no depende de la técnica, la profundidad depende del lenguaje. Y para que ese lenguaje funcione, necesitas una estructura que lo sostenga. Quiero que te fijes en algo que acaba de suceder en este taller, durante esta mini sesión de hipnosis, ¿vale? No he buscado palabras, me he quedado en blanco, no he dudado sobre qué frase venía después. El proceso tenía una dirección clara, una intención clara, un ritmo claro y un mensaje que llevaba siempre hacia adentro, ¿ok? Ese nivel de precisión no aparece por casualidad. Es el resultado de método estructurado y de una práctica constante. Llevo más de 14 años haciendo esto. Ahora piensa en tus propias sesiones. Si ya trabajas con personas o en las que quieres hacer, si estás empezando. ¿Cuántas veces has sentido esto? No sé exactamente qué decir. No sé cómo profundizar. No sé qué frase poner ahora.
No sé cómo llevar a la persona más adentro. Me da miedo que me pregunte algo y no saber guiarla. Tengo la teoría, pero no sé convertirla en prácticas. O simplemente estoy empezando y no sé cómo hacerlo. Esto le pasa al 90% de los terapeutas, coaches, profesionales que están empezando. Y lo más curioso es que no les falta conocimiento. Lo que les falta es un guión, una estructura, una secuencia que ya esté probada y que puedan seguir sin improvisar. Porque cuando tienes una estructura clara sucede algo muy importante. Tu mente se va a relajar porque estás siguiendo algo. Tu voz cambia porque no tienes que estar pensando qué decir. Tu ritmo se vuelve natural, tu presencia se vuelve más segura y puedes ocuparte de la persona, no de recordar qué viene después. Cuando no tienes estructura, tu cabeza está dividida en dos. Una parte quiere ayudar, otra parte está preguntándose, oye, ¿qué tengo que decir ahora? Y esa división se siente. Lo percibe el cliente, lo percibe tu voz, lo percibe tu ritmo interno. Pero cuando tienes un guión profesional que ya ha sido probado, pasa lo contrario. Tú guías la voz. El guión guía la transformación. Y esto es exactamente lo que marca la diferencia entre una sesión bonita y una sesión profunda, efectiva. Entre una sesión que queda en lo superficial y una que realmente cambia por dentro, que transforma. Así que vamos un momento a la experiencia que acabas de vivir. ¿Has notado cómo la mente entra a un estado más receptivo? ¿Verdad? ¿Has notado cómo las frases te llevaban hacia adentro sin esfuerzo? ¿Has notado cómo se formó una sensación interna sin que tuvieras que hacer nada? Ese efecto es lo que cualquier profesional quiere producir en sus clientes. Esa sensación de suavidad, profundidad y movimiento interno. Pero sin estructura es prácticamente imposible lograrlo de manera consistente. Por eso ese es el trabajo que veremos al final del taller, porque la hipnosis no es improvisación solo, ni inspiración, ni intuición sin dirección. Necesitas práctica para poder llegar ahí. La hipnosis es estructura, lenguaje, precisión, es saber exactamente qué decir en cada fase de la sesión. Y ahora que ya has experimentado cómo suena y cómo se siente el lenguaje bien construido, estás en el mejor momento para ver cómo llevarlo a tus propias sesiones sin memorizar nada, sin complicarte y sin perderte. En la siguiente fase vamos a integrar todo esto y voy a mostrarte cómo puedes aplicar este tipo de lenguaje en procesos reales, con claridad, seguridad y resultados consistentes. Así que vamos a la frase número 7. Llegados a este punto, quiero que observes algo muy importante. Hoy has aprendido principios, has practicado, has transformado frases, has sentido en tu propio cuerpo cómo un lenguaje bien construido genera profundidad por sí solo. Y también has comprobado que el lenguaje hipnótico no se improvisa, la profundidad no se improvisa, la transformación no se improvisa, se construye, se guía y se ordena. ¿Ok? Y aquí es donde muchos profesionales se quedan estancados. La falta de estructura, la falta de claridad, la falta de un mapa que te diga qué hacer en cada fase de la sesión. Por eso quiero mostraros algo que puede ahorraros años de ensayo y error y que yo mismo he diseñado durante todos estos años. He reunido en un solo lugar el trabajo que he utilizado con cientos de clientes, alumnos, procesos reales, todo estructurado, probado y listo para usar, ¿vale? Y es un programa con 114 guiones completos de hipnosis que vais a poder usar de forma sencilla, práctica, simplemente siguiendo la estructura que vais a encontrar de esos guiones. ¿De acuerdo? Todos esos están pensados para que no tengas que improvisar nunca más, que puedas aplicar aunque sea tu primera vez guiando sesiones profundas. Oye, los que tenéis experiencia, perfecto, que tengáis más herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, quien lo desee, quien quiera seguir avanzando, os voy a poner por aquí, por el chat, el enlace para que realmente quiera acceder a estos guiones, ¿vale? Porque todos ellos están genial. Además, vienen diferentes bonos de regalo que también podéis acceder a ellos. ¿De acuerdo? Así que vamos a responder dudas, preguntas, que ya sabéis que ahora estaremos respondiendo dudas, preguntas, me imagino que habéis tomado notas, ¿de acuerdo? En estos guiones vais a encontrar muchísimas cosas, cómo decir, cómo decirlo, multitud de guiones, etcétera, para multitud de casos, ¿de acuerdo? Ahí en la página tenéis toda la información, ¿de acuerdo? Para que realmente, oye, el que está empezando tenga una herramienta sólida con la que empezar y el que ya tiene cierta experiencia, ¿de acuerdo? Pues pueda lógicamente recurrir a ellos, ¿ok? Muy bien.
Dudas, preguntas, ya estaremos 5, 10, 15 minutos más respondiendo lógicamente dudas, preguntas, etcétera. Nerea me dice, hola, me estaba durmiendo, lo siento, no pasa nada, Nerea. Eso es que hay que descansar más por la noche para no dormirse por la tarde. Pero bueno, si es por mi voz, genial. ¿Cómo saber que el tono de voz es el adecuado, Pablo? Pues mira, eso te lo va a dar el trabajar y el practicar. No hay mucho más, ¿de acuerdo? Y luego el escucharte tú. O sea, al principio es súper importante que cuando estés con los guiones, ¿de acuerdo? Pongo el enlace aquí por si no los has visto, te grabes y te escuches, ¿vale? Te grabes, te escuches, practiques y lógicamente el feedback de las personas que te van dando, ¿de acuerdo? Es súper importante, ¿ok? También, como bono adicional, quien decida escribirse a los guiones hoy antes de las 12, ¿vale? Que de vez en cuando suelo dar este bono porque no se puede a todo el mundo, ¿vale? Con la inscripción, seguramente sortearemos una mentoría con un experto del equipo, ¿vale? Que es una persona, es una videollamada de entre 50 a 60 minutos, muy enfocada a, lógicamente, cómo puedes enfocarlos, tanto a nivel personal, profesional, cómo desarrollarte, etcétera. ¿Ok? Pero tu voz relajante seguro que se duermen. Bueno, Silvia, esto es algo que se va practicando, ¿de acuerdo? No hay una voz, no sé, no he copiado el enlace, por ahí me dicen. Bueno, lo voy a poner por aquí. ¿Qué pasa si el paciente se duerme? Vale, Miguel, buena pregunta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nuestro cliente o nuestro paciente se duerme en una sesión de hipnosis? Pues mira, como peligroso no pasa nada, evidentemente, es un sueño natural y ya está. Pero es verdad que si llega un sueño profundo, lógicamente la hipnosis no llega, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Evidentemente hay pequeños check que tenemos que ir haciendo durante la sesión para que no la persona se relaje tanto y llegue a un sueño profundo. Lógicamente, cuando haces algo general, como ahora, para 100 personas, pues evidentemente yo no puedo controlar si alguien se duerme, no se duerme, y cuando hay mucha gente que ni siquiera está con la cámara, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí es más difícil. Cuando trabajas uno a uno, es fácil controlarlo. Cómprale un biberón. No entiendo muy bien. Para mí, importante, ¿no? Hace mucho tiempo cuando no meditaba sola, y utilizaba, a ver, meditaciones guiadas, algunas voces en vez de relajarme me ponían nerviosa. Bueno, puede por ser, pero no creo que sea por la voz. Seguramente es por la modulación que tiene la persona y cómo la utiliza, ¿de acuerdo? O sea, no creo que sea por otra cosa. He comprendido cómo poder estructurar el lenguaje, elegir un tono sutil y relajante, dar nociones de cómo ir guiando poco a poco a la persona para conseguir un estado profundo. ¿Cómo puedo saber cómo situar a la persona, guiarla para que visualice un espacio relajante, cómodo para empezar la hipnosis? ¿Cómo puedo saber cómo situar a la persona? Bueno, pues para eso están los guiones. Ahí vas a encontrar muchísimo material, ¿de acuerdo? Una vez que llego aquí, ¿cómo sigo? No entiendo muy bien lo que me preguntas, Betina. Hay momentos en la sesión en donde ya se puede ser más directivo, ¿es así? Si es el caso, ¿cómo distinguirlo? Bueno, pues aprendí a Jaime de que la persona va llegando a un estado de relax más profundo, a un trance más profundo. Ahí las sugestiones directas también llegan más. Y sobre todo eso también lo sabemos un poco en la entrevista con la persona, ¿de acuerdo? Lo ideal es hacer un mix, utilizar metáforas, utilizar un lenguaje directo y en algún momento utilizar un lenguaje un poquito más directo, ¿de acuerdo? Si la persona no puede visualizar, solo ve negro, no pasa nada, Marina, porque todo esto va más a nivel inconsciente, ¿de acuerdo? Y si la persona no visualiza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar otros canales representativos que tiene la persona, como puede ser el kinestésico, el sensorial, el auditivo, etcétera, ¿vale? Si hay gente que le cuesta imaginar, pues lo que le acabo de decir, Leonardo, a Marina, ¿de acuerdo? Utilizaremos más el canal. Yo, por ejemplo, sé que soy más kinestésico que, por ejemplo, de visualizar. O sea, a mí me dices, visualiza un bosque, y yo, como digo, yo visualizarlo puedo, imaginarlo puedo, pero yo no lo voy a color, yo no lo veo a colores y a 3D. ¿Pero puedo visualizarlo? Sí, pero no lo veo a colores y a 3D, porque no soy tan visual. Yo sé, y ya lo tengo testado, que soy más kinestésico, soy más de sensaciones. Me cuesta sentir, dice Dani. Bueno, pues a lo mejor tú eres más visual. Tú, por ejemplo, Dani, cuando a ti qué te ha llegado más, la parte visual cuando hemos estado trabajando en la sesión o la parte de sensaciones. ¿Cambias el tono cuando ya está en un estado más profundo? Sí, sí, ahí voy manejando un poquito el tono de la voz, ¿de acuerdo? Ya te digo, cuando se hace algo general es complicado.
La experiencia hace todo y la música relajante te relaja. Todo ayuda y que a la persona se ponga cómoda y que se arrope con una mantita, todo ayuda, ¿vale? Muy bien. Visual, me dice Dani. Pues ahí tienes la respuesta. Lógicamente, yo he trabajado cosas visuales, sensoriales. ¿Con estas sesiones puedes realizar sesiones sin experiencia? En principio sí, José. Seguramente necesites más, pero bueno, es un comienzo. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más se consigue con la hipnosis que con una meditación? Bueno, es que la meditación realmente, Helen, no tiene nada terapéutico, más allá que el ayudarte a enfocarte en ti. O sea, o sea, una meditación está muy bien. A ver, el saber enfocarte en ti también es algo terapéutico, pero una sesión de hipnosis tú puedes ayudar a alguien a dejar de fumar, a bajar de peso, a superar miedos, creencias, bloqueos, problemas de ansiedad, de estrés, traumas del pasado, hipnosis regresiva, muchísimas, muchísimas cosas, ¿vale? Luego, verdad que hay meditaciones guiadas, pues oye, que son muy, muy similares a lo que es una sesión de hipnosis, ¿vale? Porque al final ya hay tantos sistemas de... ¿Cómo hago eso, Betina? No sé a qué te refieres, a cómo hago eso, ¿vale? No sé al que te refieres a cómo hago eso. Sigo sin tener. ¿Cómo hago eso una vez que le relajo? No lo sé. ¿Vale? De todas formas, hacerme preguntas, pero tampoco me hagáis preguntas como si yo ahora mismo en 2 minutos alguien le respondiera, pudiera responder una pregunta para ser un profesional de la hipnosis, ¿vale? Vamos a ser lógicos en las cosas. Quien quiere ser un profesional de la hipnosis tiene que formarse. No lo va a conseguir en 3 preguntas que yo le responda, ¿de acuerdo? O sea, yo os puedo responder dudas puntuales, pero a veces hay alguien que pregunta a Jesús, ¿y cómo hago un programa para dejar de fumar? Es imposible que yo te lo responda aquí en 5 minutos, ¿vale? Y bueno, los que ya habéis estudiado alguna técnica, es como si alguien que es experto en coaching le dijera, oye, ¿me puedes decir cómo desarrollar una sesión de coaching? ¿Tú qué me dirás? No sé, alguien que seas, pues me dirá, mira, Jesús, evidentemente esto se tarda meses o semanas. Nosotros para solicitar algo nos indica que nos pusiéramos un lápiz entre los labios. Bueno, pues no sé, pero ¿eso es en clase de canto o eso te lo decían en la clase de hipnosis? Jesús, ¿impartes formación en algún sitio para saber dónde puedo escribirme? Sí, claro, hombre, yo tengo una escuela. No vivo de dar las clases gratuitas. Sí, sí, Hamed. Ahí tengo una escuela y bueno, de hecho hay aquí alumnos que están en mi máster. O sea que si quieres, como tienes mi teléfono porque estoy en el grupo, me mandas un WhatsApp, ahí te lo dejo y te informamos, ¿vale? Es verdad que es una formación online, que hacemos clases en directo y todo, y es donde realmente está nuestro programa y, bueno, evidentemente quien quiera aprender y quiere desarrollarse, pues lógicamente viene a la formación. En los que talleres gratuitos no dejan de ser algo introductorio. Mm, Esto es más para edición, lo del lápiz. Vale, es que yo no soy novato. Bueno, Jaime, ¿has estudiado alguna cosita más o qué es una sesión de coaches? De coaching, coach. Pone enlace 114 frases, sí, salir, me quedé profunda, no sé si te quedaste muy relajada. En la hipnosis, ¿qué tan sugestionable debe ser la persona? Mira, en principio no es más o menos sugestionable, es el estado hipnótico es algo natural que experimenta nuestro cuerpo. Lógicamente la persona tiene que querer cambiar. Yo siempre digo que una sesión de hipnosis es como un baile. Si tú no quieres aprender a bailar, no bailas, ¿de acuerdo? Nosotros no forzamos, simplemente guiamos. Yo me voy a la cama, miraré de nuevo la reunión de hoy. Muy bien, Nerea, pues sí que te he dejado planchada. Pues doctor, los cursos que impartes son de hipnosis o hipnoterapia. Bueno, yo creo que son las dos cosas un poco lo mismo, ¿no? La finalidad es que tú seas hipnoterapeuta y aprendas a aplicar la hipnosis, Jaime. Pero bueno, me quedé dormida, acostumbrada a hacer pruebas de sugestión para saber si es bien candidato. No acostumbro a hacer pruebas test de sugestionabilidad porque para mi punto de vista no se utilizan, de acuerdo a nivel terapéutico. Los test de sugestionabilidad hoy en día se han quedado para los espectáculos de hipnosis, no para otra cosa, ¿vale? La hipnosis a nivel terapéutico no es algo que se utilice, ¿ok? Venga, más duditas, preguntas. Quien lo desea, ahí tiene el enlace a los guiones, que ya veréis que es una herramienta fantástica. Ya sabéis que los que os habéis inscrito tenéis la mentoría de regalo, que yo mañana os contactaré para que podáis hacerla con un experto de la escuela. Y os va a dar también mucho más foco, mucha más formación de cómo poder aplicarlos, etcétera. ¿De acuerdo? Así que mañana yo os estaré escribiendo.
Es una videollamada uno a uno de 50 minutos que está genial. ¿Cómo saber que la persona ha llegado a la hipnosis? Bueno, pues básicamente se sabe cuando a los días siguientes vas hablando con tu cliente o tu paciente y observas que vas teniendo un cambio. A nivel simple vista, hay pequeñas cositas que nos pueden dar indicaciones. La respiración, la relajación, la sugestionabilidad que tiene, todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Muy bien, más dudas. ¿Dudas, preguntas, alguna cosita que me queráis comentar? ¿Me puedes enviar la web de tu escuela, porfa? Es que la información la damos nosotros, o sea, no te preocupes, José. No tengo una web como tal con con la formación con toda la información, la verdad. ¿Me puedes enviar la web de tu escuela? No se pueden hacer comprobaciones, Elena. ¿A qué te refieres con comprobaciones? Mira, la comprobación más empírica sería que tú a alguien le pongas un encefalograma y esa persona puede ir medir, evidentemente, los impulsos eléctricos y saber que está en un estado Z o teta, ¿no? Que es el estado más o menos de meditaciones profundas, hipnosis. ¿Ok? Muchas gracias, Jesús. Me ha encantado el taller. Muchas gracias. Sonia, yo la hipnosis la quiero para mí, para aprender a hipnotizarme. Pues perfecto. Bueno, es que realmente siempre digo que el principio debiera ser que todo el mundo la utilizara para él. Y de hecho, los alumnos que comienzan en la escuela, siempre los digo, la transformación empieza por ti. Bueno, más dudas, más preguntas. Tu. Ya ha terminado la clase. Sí, ya ha terminado la clase. Ya. ¿Cada cuánto son esos talleres? No entiendo muy bien, Jaime, cada cuánto son estos talleres. A ver, estos talleres que doy yo los hacemos todos los lunes a las 8, ¿de acuerdo? Así que, ¿quieres aprender a hipnotizar? No, de todos, que también parte Jesús. Yo lo he estado probando y van estupendos. Que entré por aquí porque quiero usarla en mí, pero eso tiene más usos súper interesantes. Genial. Para mí todo es muy diáfano y transparente. Genial. Ok, eso era, gracias, muchas gracias, qué sensación muy agradable, estoy flotando, muy bien, Leticia. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por por la asistencia, ¿de acuerdo? Sí, hay una escuela, lógicamente, la mía, que es la Escuela de Hipnosis Directa Transformacional, ¿de acuerdo? Alguien por dice por ahí, anoche compré las frases, mañana intento ver la grabación, genial, gracias, Sandra, muy bien. Bueno, ahí tenéis el enlace con los guiones, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado, la idea es... Alguien ha realizado, no las de... El guión, no entiendo muy bien qué nos dices ahí. Gracias, Jesús. ¿Y cómo me inscribo? Me dice Fania. ¿Cómo te inscribes aquí, Fania? Si quieres más información sobre la escuela, el máster, la formación que tenemos, te dejo aquí mi teléfono, ¿vale? Y me mandas un WhatsApp, ¿de acuerdo? Y yo te informo. Buenas noches, gracias Vivero, escuela. Vale, pues mira, ahí Faina tienes mi teléfono móvil, que bueno, es el mismo que hay en el grupo. Me mandas un WhatsApp y ahora y mañana no te informamos. Muchas gracias por tu tiempo, gracias Loli. Hasta la próxima, que ha sido un placer. Espero que seas un alumno más de la escuela. Espero, seguro que sí, Mohamed. Ahí tienes mi teléfono, escríbeme. Gracias, Betina. Bueno, pues ahí tenéis mi teléfono, os dejo ahí también con el enlace de los protocolos, de los guiones. Y oye, muchas gracias por la asistencia, espero que os haya gustado y nos vamos viendo en en las siguientes clases. ¿De acuerdo? Y si alguien necesita que le envíe el enlace por WhatsApp, me manda un WhatsApp y se lo envío. ¿De acuerdo? Saludo.